En este día de aniversario aquí en la iglesia, 20 años, que debe desafiarnos a pensar en muchas cosas, hermanos, de cara al futuro y también de lo que venimos haciendo en el pasado. Tenemos ya un problema y eso es bueno, ¿no? No tenemos sillas o ya no alcanzan las sillas. Y ese es un buen problema para mí, ¿no? Cuando estábamos en los 6, 7 años decía, ¿cuándo estas sillas nos faltarán? Porque sobraban cantidad, ¿no? Pero a Dios gracias ha llegado el tiempo, pero no quisiera tampoco concentrarme en factores numéricos o en sillas, ¿no? Pero por lo menos evidencia algo. Hoy quisiera traer un mensaje que para nada tiene que ver con concentrarnos en nosotros, sino en estos 20 años quisiera recordar, hermanos, la razón de ser de la iglesia, y tú eres la iglesia. Esta construcción simplemente es el lugar donde reunimos, pero la Biblia nos enseña que la iglesia, hermanos, somos nosotros, el ser humano, la iglesia viva. Cuando Cristo viene a llevar a su iglesia, no viene a llevar las construcciones, sino viene a llevarnos a nosotros. Y por eso la iglesia somos nosotros, hermanos, Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? Ah, no, quítalo el rojo todavía, un clic atrás, hermano. ¿No? ¿Así está? Ah, ya, déjalo ahí, está bien. Es error Willy, ya, listo. Vamos a ver si me funciona. Ya. Bien, sí, está bien, gracias, sí, que lo manejo. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dirija en esta mañana. Tranquilos, porque las hermanas hoy no van a estar preocupadas por irse a hacer el almuerzo, ¿verdad? ¿O qué van a comer los hijos? Bueno, voy a traerlo hoy día acá a todos ellos. Son 11:10, por lo menos una media hora me controlan el tiempo, hermanos, como mínimo, máximo 40. Lo digo porque siempre mi debilidad es el tiempo cuando subo acá al púlpito, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, quiero darte gracias, mi Señor Jesús, porque en ti encontramos el propósito de nuestra vida, la razón de nuestra existencia, el sentido de nuestro ser y la esperanza de nuestro futuro, Señor. Sin ti, mi Dios, podemos tener muchas cosas bonitas, buenas, pero que se quedan, Señor, con nuestra vida o con el cuerpo aquí. Pero contigo, Padre, todo tiene propósito y nos das una esperanza muy grande y desafíos también, por lo cual yo oro en esta mañana que nos ayude, Señor, a concentrarnos en lo que realmente vale, mi Dios. Guíanos, por favor, y toca nuestro corazón y nuestra mente, en tu precioso nombre, amén. Tengo muchos textos, voy a ir concentrándome de a poco. No sé si voy a tocar todos, pero por eso he preparado el PowerPoint para poder seguir, hermanos, el hilo del tema. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Y como pueden ver ustedes ahí en el mundo empresarial, pues las empresas tienen estos conceptos muy claros, si les sirve a ellos, si les ayuda. ¿Qué pasa esto? Ya, si han escuchado y han visto, ¿no? Misión, visión y valores. Toda empresa casi tiene las empresas grandes formales, casi todas, el 100%, trabajan en función de esto. ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuál es la visión? ¿Y cuáles son los valores? Ahora, ¿de dónde nace esto? ¿Desde cuándo nace esto? En la Segunda Guerra Mundial, un comandante de nombre francés, no sé francés, dice así, Anthony de Saint-Exupéry, ¿cómo se pronunciará? Pero más o menos por ahí va. Este francés comandante en la Segunda Guerra Mundial fue un estratega de guerra y militarmente él creó estas palabras: ¿cuál es mi misión en esta guerra? ¿Cuál es la visión que tengo? Y ya la empresa hoy en día lo ha tomado para sí y ha agregado con qué valores, ¿sí? Pero misión y visión casi todo el mundo tiene, ¿no? La misión tiene que ver con lo que ya estoy repitiendo, tu razón de ser. La visión tiene que ver con lo que tú deseas ser, y los valores, cómo deseas hacerlo. Suena muy bonito, es interesante, y hay muchas iglesias o varias iglesias que conozco que han tomado pues esta iniciativa de colocar estos conceptos de misión, visión y valores en la iglesia. Ahora, no quiero ser ortodoxo ni tampoco muy conservador y decir que eso está mal, no, o sea, está bien, si eso les ayuda a trabajar, está bien. Otras iglesias son más lentas en adquirir y aceptar estos conceptos dentro de la iglesia. Personalmente creo, hermanos, que los conceptos que debiéramos manejar
es misiología y misionología. Porque dentro de la misiología y la misionología es que realmente abarca misión, visión, valores y mucho más. Porque los valores son subjetivos y la iglesia debemos trabajar con principios más que con valores. Pero bueno, la realidad, hermanos, es que algunas iglesias han adquirido estos conceptos como estrategia de vida para darle identidad, para mover a la iglesia en propósito y para ayudar a la iglesia a concentrarse todos en saber qué tienen que hacer. Y al inicio da resultado porque todos se concentran en ello. Pasa el tiempo, se olvidan cuál es el propósito, cuál es la misión y cuál es la visión. Ahora, el problema también es de que cuando uno trabaja con misión, visión y valores como estrategias y da resultado numérico, da resultado económico, resulta que se empieza a confiar más en la estrategia que en el Espíritu de Dios. Y ese es un problema, hermano, que debemos evitar como iglesia. La Biblia nos llama a discernir, escuchar todo, retener lo bueno. Y en este sentido, hermanos, tengamos cuidado porque hay cantidad de iglesias carismáticas que han caído en el pragmatismo. ¿Qué significa esto? Que el fin justifica los medios, y si todo lo que realmente, hermanos, produce resultado, entonces es bueno y hay que seguir haciéndolo. Pero la verdad, en la iglesia no todo lo bonito y bueno es bueno dentro de la misión y dentro del concepto bíblico. Hay muchas cosas que al hombre le parecen correcto y derecho, pero dice la Biblia, al final es camino de muerte. Entonces tenemos que evaluar los conceptos del mundo, tenemos que evaluar las estrategias seculares de cómo podemos usarlas o no usarlas dentro de la iglesia. En este sentido, hermanos, yo quisiera hoy meditar mucho en la misiología y la misionología. Voy a predicar este domingo, hoy y el otro domingo. Hoy vamos a hablar solamente de este primer punto, hermanos, que es la misiología, que tiene que ver con los principios bíblicos de la misión de Dios. Y cuando hablamos de la misionología, estamos hablando de las tareas prácticas de la misión. Espero que me lo capten, porque al final del almuerzo voy a estar preguntándoles el examen, ¿ya? Misiología es la teoría, los principios bíblicos de la misión. Y la misionología son las tareas prácticas al hacer misión. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, hermanos, esto nos va a ayudar, estos dos términos nos van a ayudar a entender cuál es la razón de ser de la iglesia. Y vamos a avanzar. No sé qué pasa. Allá. Bien. Primer punto, hermanos. La misión de la iglesia es cumplir el plan supremo de Dios, es la misiología. O sea, ¿cuál es mi razón de ser? Hoy soy creyente, soy cristiano, tengo una fe en Cristo. ¿Cuál es mi razón de ser? Tener mis 4 hijos, educarlos, hacerlos profesional, comprar mi casa, mi carro y ser feliz al lado de ellos hasta que se casan, ¿no? Y se van. Pero, ¿cuál es mi razón de ser? Acumular dinero, tener una casita, otro terreno, tener más bienes, más cosas, acumular en el banco dinero y tener una estabilidad para los riesgos y emergencias de la vida. Esa es la razón de ser. Mi razón de ser es que en el puesto de trabajo hoy me den un cargo y otro cargo hasta llegar a la gerencia, al directorio, no sé, y desde allí tener pues una vida realizada como persona. Puede ser. Humanamente eso es y está bien, no digo que está mal. Pero recuerden lo que pasó en la Torre de Babel, ¿no? Quisieron llegar a tener ese ego tan fuerte, bueno, por el ego que tenían, perdón, que hicieron llegar a ser tan grandes como Dios y empezaron a construir una torre tan alta en su tiempo, no sé cuántos metros tenía, he olvidado, pero era un rascacielos de su momento, ¿no? Pero al final, ¿qué hizo Dios con ellos, no? Y yo digo, hermanos, las personas sin Dios pueden hacer muchas cosas, no hay que equivocarnos. Una persona sin Dios puede ser un buen profesional. Una persona sin Dios puede acumular mucha riqueza. Una persona sin Dios puede hacer grandes amigos. Una persona sin Dios puede crear y construir grandes cosas en la vida. Eso no es malo, está bien. Lo malo está de que si la persona se concentra solamente en hacer todas las cosas para esta tierra, ¿qué sucede a sus 120 años? Oh, perdón, no vamos a llegar a esa edad, ¿no? ¿Qué sucede a sus 70, 80 años? Ya cuando llegas a los 70 estás pensando, ¿qué he hecho en la vida? A los 60 nomás, ¿no?
Algunos cuando se jubilan están pensando, ¿y qué hice con la vida? Y bueno, si has logrado algo, bien, pero después, hermanos, cuando se confrontan con la verdadera razón también de vivir, que es la muerte, digo verdadera razón porque nos expone al más allá y a pensar en la eternidad. De las muchas personas que me he encontrado en su lecho de su muerte, no bajan de 15, que en el momento antes de que fallezcan me llaman para orar y conversar con ellos. Ellos no están diciendo en ese momento, por favor traigan a ver a mis 3 camionetas para verlo antes de morir, traigan una foto para ver de mis terrenos cómo están, a ver la chacra cómo está, o de repente traigan la cuenta de los 3 bancos para ver cuánto he acumulado en la vida. Nadie cuando está en su lecho de su muerte está pensando en eso. Ustedes saben qué pasa con una persona antes de morir, qué pide, qué llama, a quién llama. Hugo recién fue, ¿no?, a un caso por ahí y llamaba a la hermana, a su propia hermana hermana, ¿no?, de sangre, para pedirse perdón. O sea, toda una vida peleada con la hermana, y antes de morir llama a su hermana para que le pida perdón a esa hora. Si yo no entiendo a la gente, no entiendo a la mente, hermanos, cómo somos tan duros, tan reacios a veces a entender la razón de ser de nuestra vida. Y en verdad, hermanos, la persona cuando está por fallecer hace recién una mea culpa, interioriza un examen de su espíritu, de su alma, y se da cuenta cuántos errores ha cometido con las personas. Y si hay un llanto, hay una pena desencajada en el rostro, es porque realmente sabe que el valor más grande, o uno de los valores más grandes de nuestra existencia, es el relacionarnos bien con las personas. Pero algunos no podemos ni con la familia. ¿Tienes algún familiar a quien no le hablas? ¿Tienes algún familiar con quien no te saludas? Estoy hablando a los cristianos, a los creyentes que tenemos 5, 10, 15, 20 años de creyentes. Si eso pasa en tu vida, no has entendido la razón de ser de tu vida y de la vida y de Dios en tu vida. Hermanos, a veces me decía mi madre, cuando me dedicaba mucho a la iglesia, ¿no?, solo en la iglesia vives, me decía. No solo en la iglesia vives, más adelante, ¿qué va a ser de tu vida? Y recordando un poquito, hoy día estoy haciendo larga mi introducción a Hugo, lo que va a pasar con él, su encomendación, y recordando también a mi madre que cuando me iban a encomendar para ser obrero en la iglesia a tiempo completo, tenía que renunciar a mi trabajo y dedicarme a la iglesia. Mi madre se sentía triste porque mi visión no era su visión, y lógicamente ella tenía algunas dudas y vacíos en su fe, y me decía, ¿qué va a ser de la vida? ¿Y qué va a ser de tu vida? Bueno, por fe vamos a vivir. ¿Y qué es eso, no? Y la verdad, tenía muchas dudas al respecto, porque tenía una fe todavía no muy firme en el Señor, y por un año no me dejó que sea obrero en las cosas de Dios, porque ella dudaba, ¿cómo vamos a vivir? Yo esperé tener paz con ella, porque viví en la casa con ella, tuve que sujetarme, y de orar y conversar un año. El otro año me dijo, ya, que te encomienden, pero rápido. Había entendido, ¿no?, que realmente servir al Señor tiene un valor, hermanos, y servir a las personas. Hermanos, servir a las personas, el día que mueras no vas a estar solo, vas a estar bien acompañado. Servir a las personas, vas a tener una recompensa linda de la amistad, hermanos, de la generosidad, ¿no?, de la confianza, de la lealtad, que son cosas que no se consiguen con el dinero, hermanos. Cuando te dedicas realmente y te concentras en la razón de ser de la iglesia, yo te aseguro que vas a empezar a experimentar en tu vida realmente milagros, bendiciones lindas de Dios. Y cuando digo milagros, no piensen en dólares y en oro solamente. Milagros y bendiciones, hermanos, de tener una casa donde vayas. Si voy a Tacna, tengo una casa. Voy a Tumbes, tengo una casa. Voy a Yurimaguas, tengo una casa. Porque ahí están mis hermanos y cantidad. Y cuando llego, me invitan aquí, allá, que a veces falta tiempo. ¿Cómo? La Biblia dice, ¿no? Si te dedicas al Señor, el Señor te va a recompensar con 100 veces más. Yo decía, 100 casas más. Ahora tengo más de 100 casas. ¿Cuántas iglesias hay de los hermanos fieles que me estiman y me aman? Ahí estoy, ¿no? Muchas veces me he quedado en el camino de la ciudad de Dios para acá. A veces tenía que caminar trochas por cuestión de desliz, de guerras y cosas por el estilo, huaicos. Y donde me quedaba en cada ciudad había casa para quedarme, entonces no tenía problema, porque mis casas estaban ahí, seguidas nomás en cada pueblito. A Dios gracias, una bendición muy grande. Pero no quiero hablar de mí, de mi experiencia. Ustedes dirán, ¿a qué hora entra el tema? ¿Cuál es la razón de ser? La misión de la iglesia es cumplir con el plan supremo, hermanos, de Dios. Ahora, en este sentido,
Nuestra misión, hermanos, es ser parte del plan supremo que Dios tiene para este mundo. Dios es el originario y el guía de este plan. Ahora, ¿cuál es el plan? Todos lo conocemos, hermanos. Hoy día no voy a predicarles algo nuevo, quiero meditar en no olvidar lo que ya conocemos. El propósito de este plan se encuentra en Génesis 22:18, y ahora sí vamos a correr, hermanos, ¿ya? Voy a leer y voy a avanzar. El que tiene velocidad bíblica me sigue, el que no tiene fe para creerme lo que leo. Génesis 22:18, ¿ya? Dice así. Le dice Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le está diciendo a Abraham que en su simiente, o sea, en su generación, en su descendencia, van a ser benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra, o sea, hasta los peruanos. Sí, porque, hermanos, de Abraham Dios formó un pueblo para hacer su misión al mundo, y de Abraham descendió Jesús, que luego nos trae y nos da esa bendición para el mundo, no solamente para Israel. ¿Y cuál fue esa, hermanos? En Mateo 28 Jesús lo vuelve a reconfirmar, el versículo 19, ¿no? Lo conocemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está reconfirmando Jesús, el descendiente de Abraham, lo que Dios le dijo a Abraham, que las naciones van a ser bendecidas por Abraham. Y Jesús acá, una vez que Él ha muerto por nuestros pecados, nos ofrece la vida eterna. Si nos arrepentimos y nos reconciliamos con Dios, el Espíritu Santo sella nuestro corazón y nos da la garantía y la confianza y la seguridad que somos hechos hijos de Dios al dejar el pecado y aceptar que Cristo murió por mis pecados en la cruz. Y todos los que creyeron seguían a Cristo a partir de ello. Y por eso Jesús en Mateo 28 dice: esto no va a quedar con los 12 apóstoles, esto no va a quedar con los 500 seguidores de su momento. Jesús les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa es la razón de ser, hermanos, de la iglesia. Todos los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, jamás debiéramos olvidar esta comisión y este mandato que Dios nos da. Id y haced discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Yo me pregunto, hermano, no sé cuántos años tienes de creyente, y te pregunto de una forma práctica: ¿has tenido la linda experiencia de compartir de las cosas de Cristo y de la fe en Cristo Jesús y ver nacer a un creyente? Y ver nacer a una persona, mejor dicho, que se traslada del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿Has visto cuando la persona se confronta con su pecado, con su situación espiritual, con su realidad y su miseria espiritual, y como consecuencia entrega su vida a Cristo, y como más consecuencia vive una vida de santificación, una vida de compromiso, una vida, hermanos, realmente de misión y de visión en el Señor? Porque una cosa es ser un creyente y quedarse en gratitud nada más allí en ese día, pero otra cosa es ser un creyente que ha nacido para cumplir con este mandato de Jesús. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 voy a leer, y dice lo siguiente, también hablando de la misión: después de esto miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Miren, ya en el cielo, está hablando de los creyentes salvos en el cielo, que un día vamos a estar ahí, hermanos, vamos a continuar viéndonos. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Si un día, hermanos, vamos a estar reunidos igual que acá, pero de todas las razas, de todas las tribus, de todas las lenguas, gracias a Dios, salvos en el Señor, viviendo, hermanos, en su presencia. Pero también dice acá alabando, ¿no? Por eso algunos creen que en el cielo vamos a vivir cantando toda la eternidad, y los que cantamos mal como Willy y no tocamos bien el instrumento, no estamos muy animados a irnos al cielo, porque si vamos a vivir cantando y no sé cantar, ¿me motiva a irme al cielo? Alabar a Dios es más que cantar, hermanos, es un estilo de vida que adora a Dios. Alabar a Dios es un estilo de vida que sirve a Dios, y en el cielo vamos a hacer eso, hermanos, servirnos los unos a los otros,
amarnos los unos a los otros. Y si aquí en la tierra no nos servimos los unos a los otros y nos llamamos cristianos, mi pregunta es: ¿para qué quiero irme al cielo? Porque ahí nos vamos a servir. O sea, no tiene sentido irme al cielo a querer algo que acá no lo estoy haciendo. Hermanos, la misión de Dios, el plan supremo de Dios es salvar a la gente para tener un pueblo a su lado, para vivir eternamente con Él, preparar una iglesia santa para que conviva realmente con Cristo y nunca, hermanos, nos separemos de Él. Entonces quisiera que acá lo tengamos claro. Estoy resumiendo, hermanos, muchos textos, solamente 3: Génesis, Mateo y Apocalipsis, el primer libro del Antiguo Testamento, el primer libro del Nuevo y el último libro de la Biblia. Mencionan el mismo concepto, el plan salvador de Dios. Entonces, si ese es el plan, esa es la misiología, es el principio de Dios para nosotros, es la razón de ser que Dios quiere para nosotros, debemos hacer nuestra esa misión, hermanos. Vuelvo a preguntar: ¿cómo estás contribuyendo para cumplir con esta misión? ¿Cómo estás contribuyendo para que el reino de Cristo cada día sea más grande? ¿Estás involucrado realmente en el plan de Dios para la vida? Yo puedo llamarme hijo de Dios y ser cristiano, pero si no estoy haciendo el plan de Dios para mi vida, no estoy entendiendo la razón de ser de mi vida y la razón de ser de la iglesia, hermanos. Tú me dirás: pero Willy, yo no puedo predicar, yo no puedo salir a veces a las calles por mi trabajo, compartir, me es difícil, tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Esas son cosas pequeñas que se pueden arreglar en 3 meses. Y si ya tienes muchos años en las cosas de Dios, tienes un problema con el Señor. Disculpen, hoy es aniversario, 20 años, ¿no? Debiéramos estar motivándonos en otras cosas o animándonos y decir: qué bueno Carlos, qué bueno acá Danilo, y estar hablando de las cosas buenas que hemos hecho. Pero hermanos, estamos a puertas de iniciar una nueva obra aquí en Cajamarca, y por eso quería hablar. En unos 20 años necesitamos involucrarnos en la misión de Dios. Punto número 2. Ya vamos avanzando. Ejemplos y modelos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se refiere, hermanos, no a hombres primitivos salvajes. La iglesia primitiva se refiere a la primera iglesia después de que Cristo fue al cielo. Los primeros creyentes se reunieron como iglesia y la pregunta es: ¿qué hicieron? Aquí no voy a leer todos los textos, pero vamos a ir mirando los PowerPoint. En la iglesia de Jerusalén, cuando Cristo se fue, descendió el Espíritu Santo. Pedro predicó. ¿Cuántos se arrepintieron? 3,000 personas se fueron a reunirse en una sinagoga. ¿Los 3,000? No había ni sinagogas, ni iglesias, ni construcciones, ¿no? Entonces, ¿dónde reunían? Dice Hechos que se reunían por las casas en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque no podían, pues no tenían una construcción muy grande, pero también el propósito de reunirse en iglesias o en casas como iglesias pequeñas era realmente para que consoliden el concepto de familia. La iglesia, hermanos, es una familia. Si no logramos como iglesia ser familia, estamos perdiendo otra razón de ser. Y en Hechos, hermanos, vemos que la iglesia de Jerusalén, en Hechos 1:8, Jesús nos da un mandato, ¿no? Y por tanto, cuando reciban el poder del Espíritu Santo, dice Jesús, saldrán a dar testimonio de mí. ¿En dónde? En Jerusalén. Es como si fuera aquí, Cajamarca. Después de Jerusalén dice Judea. Judea viene a ser un poco la región, ¿no?, misma de Jerusalén. Y luego viene Samaria, un poquito más allá, los vecinos ya, la otra región o el otro país. Y luego dice los confines de la tierra. Es más o menos un espiral excéntrico, ¿no?, que parte de un núcleo y se va expandiendo. Esa es la visión de misión, hermanos, que nos enseña en Hechos 1:8. Comienza en tu casa, comienza en tu trabajo y tus vecinos, en el centro de estudios, luego en otro pueblo y luego en los confines de la tierra, en lo personal. Y como iglesia comenzamos aquí, en otra región, fuera del país, y hasta donde Dios nos lleve, hermanos. Pero ahora, ¿podemos hacerlo hoy? Podemos hacerlo hoy. La otra semana vamos a ver cómo podemos hacer eso sin viajar, hermanos. Entonces, Jerusalén, ¿qué pasó, hermanos, en esta ciudad? Resulta que los hermanos en Jerusalén estaban dormidos al llamado de Dios, como pueden haber muchos cristianos dormidos al plan supremo de Dios. Y no había cuándo salgan de Jerusalén. Se amaban, comían, hacían sus ágapes, no sé, celebraban aniversarios, pero hacían grandes comidas y banquetes, se reunían muy bien, pero no salían a Judea, no salían a Samaria. ¿Y saben qué hizo Dios para despertarlos? Mandó una persecución a la iglesia, a todos los cristianos, persecución a muerte. Y por miedo a no morir, empezaron a viajar por diferentes lugares, a escaparse. Y cuando se escaparon, ahí recién compartieron su fe, y así se formó la iglesia de Antioquía en el norte de Jerusalén.
Y cuando vemos, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, ahí llegaron hermanos que no habían planificado hacer iglesia, pero se reunieron, luego se formó la iglesia. Y en la iglesia de Antioquía estuvieron los 5 o 6 líderes más claves de la misión, entre ellos Bernabé y Saulo, Pablo, ¿no? Hubieron también algunos políticos que habían abandonado la política y se habían entregado a las cosas de Dios, y eran hombres firmes allí en Antioquía. Y estando ellos reunidos en comunión, en oración y en ayunos, es que el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Pablo, porque me son útiles para la obra. Y ahí comienza la misión con propósito, planificada, sistemática, y empieza el primer viaje misionero. Tanto Pablo como Bernabé son los promotores del primer viaje misionero. Luego viene el segundo viaje misionero de Pablo, pero para esto Bernabé ya estaba yendo hacia el oriente. Y Pedro estaba en Jerusalén quedándose haciendo la misión, y los demás apóstoles en la historia, no dice la Biblia, empezaron a salir por diferentes lugares. Algunos dicen, por ejemplo, lo más lejos, Tomás fue a predicar hasta la India. Hay algunos datos históricos de crónicas, no la Biblia, pero en historia se menciona esto. Ellos empezaron, hermanos, a predicar y a salir a diferentes lugares. Entonces la iglesia de Antioquía, ¿qué nos enseña, hermanos? Nos enseña que la iglesia nace, hermanos, para hacer misión, una misión planificada y sistemática. ¿Qué nos enseña la iglesia de Jerusalén? Que si no estamos cumpliendo con el plan, estás esperando que Dios te mande una persecución, o que te mande, no sé, alguna disciplina, alguna forma de empujarte a hacer la obra. Es lo que me dice Jerusalén. Antioquía no. Antioquía me dice: hay que orar, meditar, orar, pedir la dirección de Dios y empezar a hacer misiones. Pero si miramos otras iglesias, Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, hermanos, en 1:8, ahí si lo leen después, fue una iglesia en la cual el apóstol Pablo llegó 4 semanas, 4 sábados estuvo enseñando y predicando en la sinagoga. Luego lo cogieron a Pablo y casi lo mataron, dándole por muerto, lo apedrearon, lo golpearon y lo botaron fuera de la ciudad como muerto. Después de un rato Pablo se levantó, despertó y quería volver a entrar a la ciudad a predicar. ¿Qué hicieron los hermanos? Le dijeron: no, ve para Corinto, mejor acá te van a matar. Y esas 4 semanas fueron suficientes para que los hermanos en Tesalónica, los que habían creído, entendieran Hechos 1:8 y empezaran a predicar e involucrarse en el plan supremo de Dios, y empezaron a predicar, hermanos, también ahí en Tesalónica, en Macedonia, en Acaya. Llegaron mucho más allá de su región con 4 semanas. ¿Qué nos enseña entonces, o qué nos desafía realmente la iglesia de Tesalónica? Que cuando hemos entendido, hermanos, el evangelio de Cristo, no hay pretextos del tiempo. Es que soy muy joven en la fe, es que no conozco, no sé cómo hacerlo. 4 semanas, solo 4 semanas, hermanos, recibieron enseñanza de Pablo y estuvieron preparados para compartir de su fe. No sé qué nos faltaría a nosotros. Lo otro, no podemos callar. Es una tarea, hermanos, ineludible, que no podemos salirnos de ella. Si tú eres un creyente, si tú dices que eres un creyente y Cristo vive en tu corazón, se va a testificar en que no puedes callar, hablar de lo que hay en tu corazón. Es un Dios salvador, es un Cristo que ha dado su vida por ti y la gente lo necesita, hermanos. Si no lo estás haciendo, estás perdiendo tu razón de ser iglesia, tu razón de ser creyente. Puedes hacer muchas cosas, obra social, puedes hacer ayuda al prójimo, puedes, no sé cuánto activismo puedes hacer. Pero si no predicas el evangelio, si no hablas de lo que Cristo ha hecho en la vida, estás perdiendo tu razón de ser, no has entendido la misión de Dios. Y lo otro, hermanos, no podemos conformarnos tampoco a nuestro pueblo. O sea, no podemos quedarnos aquí, hermanos. Yo sé que uno que otro que en buen sentido me han dicho: va a haber pena cuando se multiplique la obra. Empezamos, da pena. Lógicamente da pena, hermanos, pero no es motivo para desánimo. Es como que, ¿cuántos papás y mamás acá son suegros? ¿Cuántos suegros hay acá? El día que se casó tu hija, tu hijo, mamá, ¿no has llorado? Porque era malo que se case tu hijo, tu hija. ¿Cómo lo tratará este hombre? ¿Cuánto le da de comer esta mujer a mi hijo? Y de repente están preocupados porque se casa, pues, y la mamá no está pensando en las cosas bonitas que van a pasar, sino pobrecito de su hija y de su hijo, ¿no? Dependiendo. Y la verdad, hermanos, yo lo veo así: la multiplicación de una obra es como cuando los hijos se van a casar. Da una cierta pena, pues ya no va a estar contigo siempre, pero debe haber un gozo a la vez, ¿no? Una alegría, y hay un desafío también. ¿Cómo vas a vivir con el nuevo matrimonio?
como suegra y como suegro, metiéndote a decir que tienes que criar así, que tienes que comer así, que tienes que darle de comer a mi hijo de esta manera, que tienes que cuidarlo a mi hija de esta manera porque su papá lo cuidó así. Un momentito, es un nuevo hogar, va a ser diferente. Ahora, si son cristianos, no te preocupes, pasan por su conflicto, pero aprenden. Si no son creyentes, ahí la cosa sí es más difícil. Hermanos, que Dios nos ayude a entender. La multiplicación tiene oportunidades, desafíos y bendiciones, pequeñas penas, pero esas se sobrepasan. Y si tú tienes una mente negativa de pensar, ¿no? Se van los hermanos con los cuales tengo más confianza. ¿Cuál es tu desafío? Confianza con los demás, pues. Si somos una familia. No es que con el hermano él me trata bien o me considera más, pues ábrete a otro. Si ya lo hizo contigo, ahora tú hazlo con otro. Ya has crecido, pues ya estamos viejos. Si has recibido y has aprendido eso, ahora te toca hacer con otros. ¿Hasta cuándo vas a ser un niño con leche? No, hermanos, pensar así es concentrarnos en nosotros. Lo que estoy hablándoles hoy día es concentrarnos en Dios, en la misión de Dios. Filipenses fue una iglesia, hermanos, tal vez una de las pocas iglesias que realmente apoyó al apóstol Pablo en los momentos más difíciles de su vida. Y aquí sí quiero leerles el texto, hermanos, porque algunos me dirán que no tienen tiempo para acompañar a Chilete, a Río Seco, a San Pablo, a Yurimaguas, a Tarapoto, que me están invitando, y voy a invitarles si alguien quiere acompañarme. Pero no puedo, hermano, por el trabajo y todo esto, no puedo hacer la misión como tú. Miren lo que dice acá Filipenses capítulo 4, versículo 10. Pablo está hablando a la iglesia de Filipos. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Estoy leyendo en la NTV, hermanos. Luego dice del 15 en adelante: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. No todas las iglesias tenían la madurez de apoyar a sus obreros, apoyar a los misioneros. Hacer misión es también sostener la soga del que baja al fondo del hueco. Hacer misión es ayudar, hermanos, a los que están haciendo la obra. Y Pablo agradece a Filipos porque era la iglesia que no descuidó a Pablo hasta donde ellos podían, sustentándole económicamente. Dice: y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. ¿Qué tipo de iglesia somos? Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Y no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito, y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Soy un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y en ese contexto de necesidad a veces, y en ese contexto material y económico, es cuando Pablo dice: a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando no había ayuda, cuando estaba solo, él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo decía cuando tenía que tomar un examen de la UI, que lo decía esto para aprobar, o para un examen de trabajo, porque todo lo puedo y lo voy a conseguir. Pablo decía cuando no tenía que comer y cuando estaba pasando en situaciones difíciles: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, de Filipos, ¿qué aprendemos? ¿Cuál es el desafío? La pregunta acá: ¿qué lección sacamos de hacer misiones? Que si no disponemos del tiempo o de las capacidades para ir al campo misionero, podemos apoyar materialmente a los que van. Y de esa forma, hermanos, es que nosotros acá pedimos pues la ofrenda a los que son miembros de la iglesia. No es para el pastor, no es exactamente para una persona en específica, es para las necesidades de la misión de la iglesia, de nuestra razón de ser. Entonces, hasta aquí, hermanos, estamos viendo los ejemplos de las iglesias en nuestra vida. En conclusión, diría, hermanos, nosotros, cuando nacimos como iglesia acá, ya teníamos el compromiso con Chilete, ¿no? La iglesia allí. Desde el año 2003, sí, el compromiso quedó la iglesia Chilete para acá, para estar ayudando. Hemos pasado por dificultades, por pruebas, momentos difíciles, pero hoy, hermanos, Chilete para mí es de mucho gozo, de mucha bendición y de mucha ayuda. Yo llego ahí y ¿saben cuál es el mayor logro que ha logrado la iglesia aquí, allá en Chilete? Gracias a Dios por las hermanas que trabajan, tu hermana Seila, Jaime y ahora otros hermanos están apoyando. Es que tú llegas ahí y se siente el concepto de familia. No te sientes ajeno, no te sientes como un desconocido. Se vive el concepto de familia. Y para mí, hermanos, eso es clave en una iglesia. Cuando la iglesia no tiene el concepto de familia, está perdiendo su razón de ser.
Cuando la iglesia tiene el concepto de familia, se concentra en el plan supremo de Dios. ¿Qué es concepto de familia? Conocer a todos los miembros de la iglesia. ¿Los conoces o no? Si no los conoces, te falta ser familia. El concepto de familia es congregar, no dejar de asistir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para cumplir y hacerlos alegres a los ancianos que te vean presente cada domingo? No. Es congregar permanentemente para compartir de tu amor, para aprender, para dar, para recibir ese calor de amor cristiano, hermanos, ese calor de familia. Un creyente que no asiste está perdiendo su concepto de familia, está perdiendo su concepto de razón de ser, hermanos. Y les digo esto, hermanos, no como un desafío a llamarles a que asistan siempre, porque yo no quiero que asistan. Como un hermano aquí presente una vez me dijo: no, yo voy a asistir ya todas las veces a la iglesia. Yo dije: no quiero que asistas, yo quiero que encuentres tu razón de ser con el Señor. Quiero que tu corazón esté bien con Dios, porque eso va a hacer que tú me estimes, yo te estime. Asistir no, es una cosa externa, pero se necesita, ¿verdad? Ahora, hermanos, que Dios nos ayude. Tenemos Río Seco, una iglesia ya constituida, falta liderazgo. Tenemos San Pablo, muchas iglesias que nos piden mensualmente apoyo y salidas a las diferentes iglesias. Y la próxima semana le voy a traer fotos de Pakistán, hermanos, que estamos apoyando. Ayer apoyamos a Pakistán. Y no quiero adelantarme, lo dejo para la próxima semana. Hay muchas formas de hacer misión. Y para terminar, hermanos, vamos a hablar de las razones para hacer misiones. Primera razón, la verdad hay como 10 razones, he escogido 4 nada más. Obedecer los mandatos de Cristo. O sea, yo hago misión, yo me comprometo con la misión de Dios porque es un mandato de Dios. Y si Dios ha dado el mandato y no lo hago en 3 meses, en medio año, 1 año, 2 años, 4 años, si no lo hago, preguntémonos: ¿en qué está mi corazón? ¿En qué está mi mente? ¿Qué estoy amando? ¿Qué estoy deseando en la vida? ¿Cosas materiales? ¿Mejorar mi casa? Que está bien, pero si no hay un espacio para la misión de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, hemos perdido la razón de ser, hermanos, en verdad. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo amo al Señor. ¿Compartes la misión? No, pero amo al Señor. Bueno, a Dios le diremos de qué forma amamos. Debemos hacer misiones debido a la naturaleza y ejemplo de Cristo. ¿Qué significa acá, hermanos? La naturaleza de Cristo, hermanos, es que Él es el único que puede salvar. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. ¿Salvación de qué? De mi alma. Dice Mateo, hermanos: ¿de qué aprovechará el hombre y la mujer, no el ser humano? ¿De qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La gente no lo sabe. Nosotros no queremos evangelizar y predicar el evangelio para que se llene la iglesia. No queremos evangelizar y que la gente llegue acá para sus ofrendas, porque la iglesia evangélica está acusada de que los pastores pedimos diezmo. Como ustedes ven acá, no pedimos diezmo, es ofrenda voluntaria, y especialmente a los miembros de la iglesia, a los que son invitados, no están llamados a esto, porque no estamos concentrados en ello. Pero la verdad, algunos sí han perdido esa razón de ser y están como el mundo, queriendo ganar el mundo entero y perdiendo su alma, hermanos. Nosotros sabemos que la gente necesita de Cristo y por eso compartimos la fe. No predicamos una religión, predicamos una relación con Cristo, porque mañana pasan 10, 15, 20 años, ¿dónde vas a estar? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Estás seguro que estarás en el cielo? Los religiosos no entran, los arrepentidos irán en el Señor. Ahora, hermanos, esta es la naturaleza. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Cristo es el único que salva, y ahí nos da nuestra naturaleza, hermanos, como desafío. Tenemos un Salvador, por lo tanto es natural que prediquemos de ello. Lo otro, el ejemplo de Cristo, hermanos. Cristo es el ejemplo, el misionero que hizo el viaje más largo. Se fue desde Estados Unidos a la China, no. Se fue de Perú hasta Cascabamba, no. De Cajamarca a Cascabamba, no. Jesús vino del cielo a la tierra. ¿Cuántos kilómetros hay del cielo a la tierra? A ver, le doy una Biblia al que me contesta. No hay regalo. Difícil, hermanos, ¿verdad? Difícil. Con Mateo tiene ahora su telescopio, mi hijo, en la noche salimos a mirar y me enseña las nebulosas. Primero me enseñaba los satélites, la luna, luego los satélites y los planetas y sus satélites. Ahora me está enseñando a mirar nebulosas. Y es interesante cómo dentro de una estrella hay miles de millones de estrellas y digo, ¿dónde está el cielo? Y cuando me habla de los años luz,
¿no? 100.000 millones años luz, a velocidad de la luz viajando 100.000 millones de años. O sea, no alcanza mi mente. ¿Y dónde está el cielo? Hermanos, Jesús vino de allí, de ese lugar desconocido y lejano, totalmente exótico en un sentido. Vino de allí siendo Dios. Dejó de ser Dios en un sentido, no usó sus funciones de Dios para venir a la tierra y hacerse hombre. ¿Y sabes por qué? Por mí y por ti. ¿Y sabes en qué condición estábamos nosotros? Enemigos de Dios. Y cuando vino a salvarnos, ¿cómo vino? ¿Con una legión de ángeles a matar a todos los enemigos y que todos crean en Él? No, a dar su vida en la cruz, en una maldita cruz, haciéndose maldito en la cruz, muriendo por mis pecados. Vino de tan lejos del cielo a la tierra y se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, se hizo un pecador en la cruz porque cargó mis pecados. Y fue llamado maldito porque morir en la cruz era, los malditos morían allí. Aceptó todo eso, sufrir el dolor de la cruz para darte vida eterna. Y ahora estamos contentos porque somos la iglesia de Cristo y nos ha dado vida eterna. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para estar seguro de mi vida eterna nada más? No, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, hermanos. Si la cruz de Cristo no mueve mi corazón a hacer misiones, estoy perdiendo mi razón de ser como cristiano y como iglesia. Otro motivo para hacer misiones, hermanos, debido a la naturaleza del cristianismo. La misión, hermanos, en Hechos 14:23, es que el apóstol Pablo, cuando fue en su primer viaje misionero, él salió, predicó por 2 años la palabra de Dios en diferentes lugares de Galacia, saliendo de Antioquía. Y luego, después de más o menos año y medio, año 8 meses que había predicado el evangelio en esos diferentes lugares, él regresó por grupo en grupo de iglesia, nombrando ancianos en cada iglesia, es decir, encomendando y colocando líderes para que dirijan las iglesias. Dice ancianos en plural, liderazgo plural, en cada iglesia singular. Hermanos, esto me enseña que la naturaleza de la iglesia es hacer y crear más iglesias. A ver, ¿qué pasa si la iglesia, discúlpenme la comparación, qué pasa si la iglesia da a luz, da un parto de luz, una ONG? ¿Qué pasa si la iglesia produce una radio? ¿Qué pasa si la iglesia produce un orfanato? Está bien, es bonito, pero ¿está cumpliendo la razón de ser? La iglesia debe dar a luz una iglesia. Un cristiano debe dar a luz un cristiano. Pero si nos volvemos activistas de hacer muchas cosas y no formamos iglesia, estamos perdiendo la razón de ser como naturaleza de iglesia. Y una cuarta razón por qué, hermanos, debemos hacer misiones, en Apocalipsis 20:15. Vamos a leerlo esto para el último texto para leer, hermanos, y luego termino con la conclusión. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11-15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando en el futuro, cuando un día nosotros, hermanos, estaremos, o bueno, el mundo estará viviendo la eternidad, algunos con Dios y otros sin Dios. Y dice acá el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, porque este juicio del gran trono blanco, hermanos, va a ser para aquellos que no han rendido su corazón a Cristo. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15, escuchen lo que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, así nos acompañes 10 años en la iglesia, no vas a estar en el cielo. Ahora, ¿cómo me aseguro que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? Acepta la misión de Cristo. Él vino del cielo a la tierra a morir por tus pecados, a darte una vida eterna, a ofrecerte realmente lo que el mundo no puede ofrecer: la vida eterna, el gozo, la paz, la esperanza, la seguridad. Son cosas que el mundo no te da. Porque a veces nos metemos en conflictos familiares, amicales, laborales, por el carácter, hermanos. ¿Cuántas instituciones tienen serios problemas institucionalmente
por el carácter de las personas, del jefe, por el carácter realmente de los trabajadores, porque trabajan a medias, donde el ojo lo ve y donde no lo ve, ahí queda. Hacemos daño por nuestro corazón no arrepentido. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? En conclusión, hermanos, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? La misión de la iglesia es cumplir el plan supremo de Dios. Hemos dicho, la gente necesita la salvación de Dios. Aunque no lo sepan, aunque no lo quieran, aunque no lo crean, la gente necesita de Dios. 2, los ejemplos y modelos de las iglesias primitivas nos enseñan que no hay pretexto para decir yo no puedo. No hay pretexto para decir ahora no puedo. Si eres iglesia tienes que hacerlo, mi querido hermano. Como dijo mi hermanita Elsa el día viernes, con todo mi corazón les digo. Ella decía, estudien la Biblia. Yo les digo con todo mi corazón, no dejen tiempo a Cristo ahí esperando para que entre a su corazón. Acéptenlo hoy. No te va a hacer daño, va a hacer cambios preciosos en tu vida, te va a dar la vida eterna. Ya no vivas jugando con eso de que todavía después, mañana, soy joven, o tengo esto, que cambie esto, que se arregle esto. No pospongas, que mañana puede ser tarde. ¿Sabes por qué se pospone, amigo y hermano? Por muchos motivos, entre ellos a veces el pecado. Hay algo en mí que todavía me vence y no me deja que Cristo sea mi Señor y Salvador. Otro puede ser la ignorancia de que no he escuchado realmente con claridad el Evangelio. Aquí hay muchos hermanos que te pueden apoyar. Y puede haber otros motivos, hermanos, de repente, ¿no? El descuido mismo de la iglesia. Pero si ya lo tienes en tu corazón, no pospongas. Te digo de todo corazón. El 2 de octubre del año 91, por primera vez escuché el Evangelio. El 2 de diciembre, a los 2 meses, obligué para que me bautizaran, porque los que me predicaron incrédulos no pensaban que era verdadero, no me querían bautizar. Otros me dijeron muy pronto, mi familia no quiso, pero aquí estoy, hermanos. ¿Cuántos años he perdido la cuenta? 31 años, y aquí estoy, hermanos. No puedo negar de Dios, no puedo descuidar de Dios, no puedo alejarme de Dios. ¿A dónde me voy a ir? O sea, ¿qué cosa en la vida me da algo más que Dios, hermanos? En verdad, yo llegué a la iglesia con mis cuidados, porque veía que algunos gritaban, saltaban, en otras iglesias decía, con cuidado, no parecen normal, parecen locos. Decía, no voy a ir a la iglesia, pero voy a ir con cuidado. Me saludaban, yo decía, en cuanto empiezan a gritar, yo me salgo de aquí. Así era mi forma de pensar. Llegaba a la iglesia, como nunca gritaban y como estudiaban la Biblia y me enseñaban a mi corazón y a mi mente, entendí lo que Cristo quería para mi vida, hermanos, y no demoré. Aquí estamos, hermanos, y no podemos hacer otra cosa más que seguir al Señor. De Él dependemos, de Él somos, y para Él debemos vivir. Y la otra conclusión, las razones para hacer misiones. Las razones nos expondrán ante Dios, hermanos. ¿Qué razones vamos a dar a Dios si no nos involucramos? Vas a estar un día como creyente delante de Dios ahí. De repente te salvaste como por fuego, escapando de las llamas del fuego. Llegué a las justas con 10.5 y entré al cielo. La pregunta es, cuando estés dentro del cielo, a ver, ¿a cuántos compartiste tu fe? De repente vas a encontrar a los 4 o 5 hermanos que te hablaron y te animaron a entregar tu vida al Señor, y ahora estás en el cielo con el Señor. Y te preguntarán, ¿y tú a cuántos lo hiciste? No, es que yo trabajaba, hermano, hasta las 12 de la noche, desde las 8 de la mañana la agarraba todos los días, si no, no comía. Bueno, el Señor te dirá, vamos a ver si el Señor te dice, buena razón, pasa para acá. O sea, hermanos, ¿qué razón hay para no hacer misiones? Y esta frase me lo dijo un maestro hace tiempo y lo he dejado ahí para que lo graben. La iglesia que no es misionera no tiene razón justificada de existir. Si no hacemos misiones, dejemos de ser iglesia. Si no generamos más iglesias, dejemos de ser iglesia. No hemos entendido la misión. Todo este tema de hoy día se llama, hermanos, misiología. La ética, la teoría, los principios de las misiones. La próxima semana vamos a hablar de la práctica misionera. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, muchas gracias, Padre, por esta mañana y por tu palabra aquí, Señor. Yo te pido que en estos 20 años nos ayudes como iglesia a madurar y crecer, y que de repente hoy sea, Señor, el tiempo de despegar, de prender tu espíritu en nuestro corazón, Señor, para que nos haga ser misioneros en todo el sentido de la palabra. Perdónanos, Jesús, perdóname si de repente ha habido tiempo en mi vida que he descuidado mi razón de ser como iglesia y como persona. Perdóname, Señor, si vivo concentrado en mi vida, en mi propia vida, si vivo desanimado, triste, si vivo amargado, si vivo confundido.
olvidando, Señor, que hay algo más grande que mi corazón y mi carácter y mis pensamientos y deseos. Perdóname en verdad, Jesús. Perdóname, Señor, si hay un pecado en mi vida. Yo quisiera esta mañana, Señor, dejarlo delante de ti. No quiero salir con el pecado en mi corazón a casa esta mañana. Tú lo sabes y tú conoces, Señor. Perdona, Señor, mis pecados, perdona mis debilidades y ayúdame, Padre, en verdad a concentrarme en lo que vale. Y a no ser egoísta de estar viviendo pensando en mí, esperando que los demás den todo a mí, cuando tú me estás enseñando que has dado todo ya para mi vida. Y enséñame a dar todo para ti, Señor. Colosenses dice que en ti estamos completos. Enséñame a ser completo en ti, Señor. Bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos. Gracias, Señor, por un año más de vida. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo.